Hola, los locas de Jiu-Jitsu, soy Max, esto es Max BJJ for Life y vamos con el vídeo de hoy. El primer movimiento que vamos a ver es la fuga de cadera. Es un movimiento para crear espacio en el que voy a crear espacio mediante mi desplazamiento, no con el desplazamiento del rival. Luego veremos la diferencia entre algunos de ellos. La fuga de cadera es un movimiento muy básico en el que vamos a empezar en una posición tumbados. Voy a intentar estar de lado. La fuga de cadera no voy a poder hacerla si no consigo ponerme de lado. Así que lo primero voy a estar de lado completamente. En este caso sí que podría empezar a fugar la cadera un poco si estoy en diagonal, pero no va a ser nada efectivo. Para una buena fuga de cadera tengo que estar completamente de lado, sobre mi hombro derecho. Os recomiendo que no os acostumbréis en los ejercicios de trabajo cuando hagáis solos a estirar los brazos, ya que si mecanizamos este tipo de movimientos luego va a ser muy sencillo que nos ganen esgrimas, este tipo de ataques, así que voy a intentar estar siempre con los codos cerrados. La pierna de arriba, cuando estoy de lado, una de las caderas que de arriba la otra abajo, en este caso mi pierna izquierda es la que me va a ayudar a sacar la cadera hacia atrás, y la de abajo voy a intentar no acostumbrarme a fugar la cadera con los dos pies, sino a dejarla estirada o incluso en el aire para después estar acostumbrado a recoger la pierna para reponer guardias o montar diferentes secuencias. Así que la pierna de arriba es la que me va a ayudar a sacar la cadera hacia atrás. En un tatami que deslice, este ejercicio bien hecho lo haríamos deslizando la cadera por el suelo. Este tatami la verdad es que es bastante rugoso y cuesta, así que voy a cargar un poco de peso hacia el hombro y separar ligeramente la cadera del suelo. Y lo que hago es una especie de movimiento como un compás. Cargo el peso en el hombro y saco la cadera todo lo que puedo hacia atrás. Así consigo crear un espacio entre la posición inicial y la final delante de mi cadera. El segundo movimiento, muy básico también, es la fuga de hombro. Después de una fuga de cadera acabamos en una posición como de L y en esa posición es donde puedo fugar los hombros. Básicamente, acabo de fugar la cadera. Ahora, en un combate seguramente tendría un punto de apoyo con el rival, ya sea con mis pies, con la rodilla en su cadera, con las manos. La cuestión es que podría apoyarme. Como estamos haciendo ejercicio solo, lo que voy a hacer ahora sí es usar el pie de abajo y liberar el de arriba, para no acostumbrarme a usar el de arriba para hacer esto. Engancho bien el meñique contra el suelo traccionado y lo que hago es sacar los hombros hacia atrás. Una de las cosas más importantes en este ejercicio es intentar concentrarse en estar bien de lado, ya que si nos ponemos en diagonal o incluso planos, cuando saco los hombros hacia atrás, cuando quiera usar este movimiento en combate para diferentes secuencias, ya sean ofensivas o defensivas, no van a funcionar. Las raspadas, voy a acabar trayéndome el rival encima, no van a funcionar este tipo de movimientos si no intento mantenerme completamente de lado. Empiezo de lado, acabo de lado. Fuga de cadera, fuga de hombros. Los codos siempre pegados, la rodilla recupera para volver a tener opción de fugar la cadera, y con estos dos movimientos ya podríamos hacer un drill casi infinito dependiendo del espacio que tengáis. Puedo hacer fuga de hombro, fuga de cadera, hasta que se me acabe el espacio. Bien, tercer ejercicio de fuga, tendríamos la fuga inversa. Volvemos a empezar desde la posición en la que acabamos después de una fuga de cadera, esta especie de L. Desde aquí podría fugar los hombros y seguir yendo en la misma dirección en la que iba hasta ahora, o hacer lo que llamamos fuga inversa. Ahora sí que voy a usar los dos pies, intento agarrar lo máximo posible el tatami con los pies, con el filo externo del pie de abajo y la planta del pie de arriba, y lo que voy a hacer es recuperar la posición mirando hacia arriba y recuperar mi cadera lo máximo posible hacia los talones. De esta manera recupero espacio hacia mis pies. Bien, con esto terminamos el apartado de fugas, los movimientos que vamos a usar para crear espacio entre nuestro rival y nosotros sin desplazar a nuestro rival, solo moviéndonos nosotros. Los movimientos que usamos para crear espacio desplazando a nuestro rival se llaman puentes. El más conocido, el más sencillo, el más básico es el puente de cadera. También tiene sus detalles. Un puente de cadera sencillo es
subir la cadera hacia arriba y con esto creamos un espacio vertical. Tienen un par de detalles que tener en cuenta, por ejemplo los pies, cuanto más lejos de mi cadera menos subo la cadera, cuanto más cerca los talones del culo más recorrido va a tener mi puente, y siempre voy a tener un puente menos efectivo si estoy con la cabeza fuera del suelo. Aquí tengo mucha más extensión de los flexores de la cadera si pongo la cabeza en el suelo y subo hacia arriba. Bien, este es bastante sencillo. Entramos ya en otro un poquito más técnico, que sería el puente sobre el hombro. Se puede hacer muy bien o se puede hacer menos bien. Si queremos hacer un buen puente sobre el hombro que de verdad cree espacio entre nuestro rival y nosotros y nos permita hacer una fuga de cadera siguiente a este y crear muchísimo espacio, esta es una combinación muy efectiva en combate. El juego es el siguiente. El puente sobre el hombro voy a usar solo una de mis piernas para levantar mi cadera en diagonal hacia el hombro contrario. Es decir, mi pierna izquierda va a empujar mi cadera hacia mi hombro derecho. Los hombros es importante introducir toda la rotación posible. Por eso es que voy a cerrar el codo de abajo hacia mi cuerpo y lanzar el hombro de arriba hacia la mano de arriba hacia el hombro de abajo. En este caso, lo mismo que antes, si me acostumbro a hacer este tipo de movimientos, pues van a ser muy efectivos siempre y cuando mi puente sea efectivo, pero si me acostumbro a abrir mucho el brazo, voy a estar siempre exponiendo las esgrimas, entonces no es necesario, puedo hacer los puentes sin necesidad de abrir el brazo. Por último, la pierna de abajo, del lado hacia el que voy, va a buscar el suelo. Con esto consigo la rotación. Esto es lo que la mayor parte de la gente se suele saltar. Veo mucha gente hacer puentes sobre el hombro con los dos pies en el suelo y las dos rodillas mirando al techo. Así es muy difícil que mi cadera gire. Aunque mis hombros giren mucho, mi cadera está enfocando hacia arriba. Si hago este movimiento, el empuje sí que va a ir de manera lateral o en diagonal hacia mi hombro, y así conseguiré crear más espacio o desequilibrar a mi rival más lateralmente. De esta manera, como os decía antes, podemos hacer una combinación. Puedo hacer puente sobre el hombro y fuga de cadera. Con esto conseguiría un desplazamiento inicial de mi rival y una creación de espacio posterior moviéndome yo. Con esto conseguimos la mayor cantidad de espacio posible con alguien que está queriendo ocupar ese espacio. Muy buena combinación, muy importante saber hacer bien los detalles para que no usemos más energía de la necesaria y que en un movimiento podamos crear el espacio necesario para el objetivo. Seguimos con algunos movimientos de inversión para aprender a controlar esta posición invertida cuando queremos hacer berimbolos o cualquier ataque que consista en invertir. Lo primero, más inicial, sería el balanceo adelante-atrás, sin ir por encima de un hombro y solo atrás y adelante. Aprender, ya os digo, este es igual que muchos de los anteriores, parece que sea una chorrada, pero también tiene sus detalles técnicos. Vamos a intentar mantener activos los flexores de la cadera, mantener en contracción la cadera para que no pase esto y luego recojo las piernas, sino que aprendo a que mi cadera tire de mis hombros y mis hombros tiren de mi cadera. Con esto consigo evitar usar más energía de la necesaria. Una inversión correcta debería acabar con mi cadera encima de mis hombros. Bien, y en esta posición saber aguantar, pelear, ir hacia una dirección, hacia la otra y volver cuando yo quiera. No deberíamos de llegar a poner la cadera encima de las cervicales, de manera que no pueda hablar, que no pueda levantar la cabeza. Aquí estoy incómodo, aun cuando no tengo un rival encima. Imaginad cuando después esté peleando contra alguien y tenga que hacer alguna técnica desde esa posición. Tengo que aprender a llegar a una posición cómoda en la que mi cadera llega encima de mis hombros y no más. También es importante en estas posiciones invertidas aprender a distribuir bien el peso de vuestra cadera. Esto también lo podemos aprender en este tipo de ejercicios. Por ejemplo, hay gente que le cuesta llevar la cadera encima de los hombros y se intenta apoyar en el suelo. Realmente, aunque parezca que me estoy ayudando, realmente voy en contra del movimiento, porque cuanto más peso deje cerca del suelo, en el sitio de donde viene mi cadera, más difícil es que mi cadera vaya encima de la cabeza. Por lo tanto, va a ser mucho más sencillo, aunque cuesta un poquito al principio de acostumbrarse, lanzar las manos hacia atrás de mi cabeza y los pies también y aprender a llegar a esta posición.
y ahora con el peso de la cadera iríamos en un lado, en el otro o volver. Este tipo de sensaciones, de recursos se aprenden con estos movimientos. Una vez sabemos poner la cadera ya encima de los hombros, podemos empezar a orientar la cadera en una dirección o en la otra. Vamos a hacer el mismo ejercicio, pero en este caso lanzando las piernas por encima de los hombros. Voy a tumbar, igual que antes, los flexores activos, las rodillas vienen detrás de mis hombros, pero en este caso van a ir por encima de uno de mis hombros. Normalmente primero el pie del lado por el que voy y después del otro. Bien. En este caso voy a intentar que la cadera pase por encima de uno de los hombros, de forma que mi cabeza no toca el suelo. Las puntas de los pies son las que van a tocar el suelo bien abiertas al final, las rodillas extendidas, y podría acabar la inversión, incluso volver por un lado, por el otro. Una vez aprendemos este tipo de movimientos, ya podemos empezar a realizar lo que son inversiones que podríamos aplicar directamente a una técnica, como es el caso de una inversión sencilla de rotación lateral. En este caso voy a empezar con las rodillas flexionadas, meto el brazo, hundo el codo para que mi cadera suba encima del codo, y ahora empiezan los detalles importantes. La pierna de arriba no me va a ayudar a levantar la cadera apoyándose en el suelo, sino subiendo. Mi hombro y mi cabeza van a entrar hacia mi rodilla de abajo, y es mi pie de abajo traccionado el que va a levantar mi cadera. Llegamos así a la posición que estábamos viendo hace un momento, la cadera encima de los hombros. Para acabar el movimiento, acabo con el codo debajo de mi cadera y vuelvo a estar sentado. Mano debajo de la pierna, la cadera sube encima del codo, el pie de abajo me ayuda a subir la cadera y el de arriba busca ya la distribución del peso. Busco el pie al suelo del otro lado y acabo el ejercicio. Si este ejercicio os cuesta, podéis empezar a acostumbrar un poquito lo que es la flexibilidad y las sensaciones con algo un poco más sencillo a nivel técnico, que sería con las piernas estiradas, lanzo la cadera, brazos estirados, y ahora lo que vamos a dejar caer la cadera de lado. Y con esto empiezo a acostumbrarme a la distribución lateral del peso de la cadera. Invierto de manera que mi cadera está encima de los hombros y dejo caer la cadera de lado. Con esto tendríamos ya algunos ejercicios para trabajar una buena ronda de drills, de ejercicios en solitario, como son las fugas de cadera, de hombro y la fuga inversa, los puentes de cadera y de hombro, y alguna introducción a las inversiones, aprender a poner el peso de la cadera, invertir, aprender a direccionar la cadera cuando la tengo encima de los hombros. Podéis hacer ya una buena ronda y más adelante subiré otro vídeo con más ejercicios básicos para poder hacer solo. Espero que estos os haya gustado y os puedan servir para vuestro combate y para vuestro jiu-jitsu. Nos vemos la semana que viene, ya sabéis, si queréis ayudar, pues like, campanita para seguir informados siempre que suba algún nuevo vídeo, y suscribiros, que al final es lo que ayuda de verdad. Y nos vemos la semana que viene.